Por ejemplo, el mito de que el baile empezó entre hombres es una de las cosas que ha quedado, ¿no? Con el pasaje de los años. Y eso Acariciami el no es tan sueño, el suave murmullo de tu de que de repente suspirar. bailarines que no estaban preparados para dar clases o que nunca se habían planteado dar clases, de repente se encuentran en un lugar donde tienen, yo qué sé, 200 personas y tienen que dar clases. Gente que nunca... Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren Se mirar. pasaban los pasos, se enseñaban uno al otro, porque para ir después al lugar social a bailar con mujeres, si no sabías bailar, ¿cómo hacías? Muy buenos días, Entonces, ¿cómo ¿de qué están? manera? Bueno, cuarta charla tango. Hoy, como ya vieron, con Martín Borteiro, quien nos va a acompañar en la entrevista del día de hoy. Martín, licenciado en Ciencias de la Comunicación, gestor cultural, realizador audiovisual, fotógrafo, integrante del equipo de gestión del Instituto Nacional de Música, sobre todo un gran amante del tango. Y esto, más que nada, lo decimos nosotros, sin duda uno de los principales divulgadores e investigadores de nuestro país sobre la temática tanguera. Como bailarín, junto a Regina Chiapara, hizo giras en América, Europa, Asia, Oceanía, un estudioso de la historia del tango y en particular de la vida de Carlos Gardel, y además curador de materiales de la temática tanguera. Martín ha participado en una gran cantidad de proyectos culturales y vinculados al tango, ha publicado 3 libros, es realizador audiovisual, de documentales y ha dictado conferencias en Uruguay y en el exterior. Así que si les parece, vamos a esta historia del tango danza y todos estos mitos, historias, leyendas. ¿Realmente el tango se bailaba entre hombres? Eh, ¿El tango tuvo una involución en algún momento y luego resurgió? ¿Quedan milongueros? Bueno, algunas de las preguntas, algunas de las cosas que vamos a tener el gusto de escuchar a través de esta muy rica entrevista con Martín Borteiro. Por ejemplo, el mito de que el baile empezó entre hombres es una de las cosas que ha quedado, ¿no? Con el pasaje de los años. Y eso no es tan así en el sentido de que no es que el baile se bailaba entre hombres, no es que los hombres iban a un lugar de baile y se ponían a bailar, ¿no? Eh, sí estaba el tema de la enseñanza o la transmisión de los pasos. eh, entonces, bueno, por un lado está eso. Después, fines del siglo XIX se habla de unos lugares que se llamaban academias, que eran, en realidad eran lugares de baile. El nombre era academia, pero no es una academia como ahora la concebimos. Eran lugares, galpones, lugares de barrio donde se bailaba tango, pero se bailaba otras cosas, o sea, no solo tango, estaban muy mezclados los ritmos, incluso la instrumentación era cosas de percusión, o sea, no estaba muy claro eh, qué música sonaba y cómo se bailaba. Después eso va cambiando en la medida que el tango se va, digamos, conformando como género propio, con una instrumentación particular, que pasa de lo que es el violín, guitarra, eh, a después a incorporarse el bandoneón, la flauta va quedando un poquito también de lado, eh, y entra el piano, en fin, todo se va dando de forma de que el bandoneón, el bandoneón, digo, el tango se va instalando en ciertos lugares. ¿Tá? Cuando se incorpora el piano, el tango empieza a ser una música que ya se establece en algunos lugares. Por ejemplo, en las pensiones, que en la época del 1910 en adelante eran lugares que eran de pensiones de artistas, la gente se que eran como hoteles, y también se bailaba. eh, Quizás estaba también mezclado ahí un poco en algunas zonas también el tema de los prostíbulos. Yo no soy de la teoría de que el tango haya nacido en los prostíbulos, que es también otro mito que anda por ahí. Y entonces podemos decir, esos lugares bailables, después pueden ser las pensiones, como lugares más chicos donde también se bailaba. En las festividades de carnaval siempre se bailó, hubo grandes bailes en la zona, por ejemplo, de la Recoleta Argentina, desde el principio del siglo, bailes
de tierra, ¿no? Con piso apisonado, populares, y también acá en Uruguay hubo hechos puntuales donde se bailaba o se bailó tango en grandes festividades populares o de carnaval. Después hay un punto ahí sin inflexión cuando se da un hecho que se habla de, con el paso del tiempo, de lo que fue la tangomanía de París. ¿Qué es la tangomanía de París? Es un proceso que se da en París de, llamémosle, de auge de 1911 al 13, o sea, pre-Primera Guerra Mundial, donde el tango de alguna manera se pone de moda, entre comillas, en París, bueno, porque gente del Río de la Plata fue a bailar allá, era novedoso, no había otra música en ese momento que tuviera las condiciones o las características del tango y del tango danza, y tiene un momento de auge el tango. Entonces, eso se refleja de nuevo en el Río de la Plata, llega para acá. Y las altas sociedades de acá, o sea, o la sociedad que miraba a París como un modelo de lo que debía ser el Montevideo o el Buenos Aires de alta sociedad de aquel momento, decía, bueno, pero si en París aceptan el tango, si se baila el tango allá, ¿por qué nosotros no podemos bailarlo? También, porque acá era algo de los suburbios o algo de las orillas de la ciudad. Entonces tiene aceptación en otro tipo de círculos, que son los círculos más de, bueno, de los salones o de las festividades ya, pero de otra alcurnia, digamos, de la sociedad. Entonces, ese es un momento de inflexión. Y el tango, bueno, empieza a expandirse hacia toda la sociedad, no solo en los lugares más marginales o, digamos, de lo que era acá en Montevideo, por decir, la zona del barrio Rojo, que era la ciudad vieja hacia el lado sur, y bueno, empieza a acaparar, digamos, la parte de otras partes de la sociedad donde había festividades y se bailaba otras cosas y otros ritmos. Siempre mezclado con otras cosas, ¿no? Nunca hubo lugares de tango específicamente solo de tango. Siempre el tango estaba mezclado con otros ritmos desde el comienzo, ¿no? Y va creciendo dentro de esa mezcla de ritmos. Y bueno, y después ya no hay un año concreto, pero de los 15, 16 para adelante, 20, ya es el cabaret, ¿no? Ahí es como que el cabaret empieza a tener tango y música y baile. Y más adelante, en lo que ya serían los años 30, donde todavía estaban los grandes cabarets, después eso va a ir pasando a los clubes de barrio, porque el tango ya se expande por todos lados, a las confiterías y bueno, y en fin, y después un poco la historia que ya conocemos, ya con las orquestas ya conformadas, tocando en los palcos, en los clubes y de ahí en más ya es historia más conocida. Pero más o menos sería por ahí las etapas, siempre teniendo en cuenta que es un baile totalmente social, no había lo que ahora conocemos, digamos, de exhibiciones o bailarines profesionales que daban clases. Sí había academias donde había profesores que enseñaban muchos ritmos, entre ellos el tango, desde siempre, pero es otro concepto, digamos. El tango era un baile social como había otros bailes de otros ritmos, de otras cosas, ¿no? Acá estamos hablando de la evolución del tango danza entonces y el proceso que tú muy bien nos contás que ha venido teniendo y cómo, bueno, se instala a través de la validación primero del exterior en Francia para después poder decir esto es algo que podemos tener como aceptado en el resto de la sociedad, ¿no? No tanto del bajo como se dijera, sino de, de algo más extendido. Estaba aceptado, Ahora, son ciertas partes de la sociedad ujú, que lo acepta a partir de lo de París, pero no, de lo de París, perfecto. digamos, ciertos sectores. Pero también se habla de un declive del tango, ¿no, Martín? Nosotros pusimos en la introducción que en un momento agonizó el tango danza o que tuvo como un retroceso o una
caída, eh, y bueno, que eso tiene un resurgimiento, un renacimiento, incluso, bueno, surge después el concepto que a veces creo que puede ser discutido de tango nuevo. ¿Qué nos puedes aportar de esa, como esa caída o ese declive que tiene el tango y cuándo se da? Bueno, en diferentes momentos de la historia se dan las subidas y bajadas del Ujú. tango por diferentes razones y el baile muchas veces rescató al tango, ¿no? Pero no solo el baile, porque acá hay que pensar en el tango como un arte multidisciplinario que no se puede separar por poesía, música o danza. Hay que tratar de entenderlo en su totalidad. Por ejemplo, una crisis que tiene el tango importante, siempre se habló de que el tango estaba muriendo, ya en el año 15 decían el tango se murió y ahora vemos que recién estaba empezando. Pero bueno, cuando empiezan las letras de tango, que eso es a partir del año 17, eh, toda la atención del tango se la empieza a llevar la poesía, pero también los grandes intérpretes que había en el momento, ¿no? Para empezar, Gardel y otros que había, por supuesto. Después, la evolución de la música hacia una transformación musical importante que se daba, pongámosle a partir de los 20, pero es una serie de años con un proceso, lleva a que la música del tango de los 20 en adelante, por decir, empieza a generar toda una complejidad musical muy rica que lo saca un poco de lo rítmico y vivaz que era antes, lo que sería la Guardia Vieja, llamémosle, por ponerle un nombre. Y, y entonces toda esa complejidad musical empieza sobre fines de los años 20 a generar un tango más lento, más adornado, musicalmente más rico, pero que va dejando un poco el baile un poco atrás, porque era más para escuchar que para bailar en algunos casos. Entonces, ahí se genera una gran crisis del baile y eso implica también de que, bueno, como no va gente, tampoco se generan los espacios y todo es una cadena que va generando un retroceso de la danza. Y bueno, en el año 36, pero bueno, pongámosle un poquito antes, aparece la orquesta de Juan D'Arienzo, que es una orquesta muy rítmica, que irrumpe juntamente con una onda retro que hay de mirar hacia atrás, hacia los orígenes del tango, hacia principio de siglo. Y como la orquesta es una orquesta muy rítmica, con mucha fuerza, y que realmente lleva de nuevo a los bailarines a la pista, es el renacer del tango, digamos, y el renacer viene de la mano de D'Arienzo con el baile, ¿no? Entonces, esa es una primer crisis grande que tiene el tango y que el baile es la que la empuja de nuevo. Y a partir de eso, todas las orquestas empiezan otra vez a trabajar y a tocar, y bueno, y todo va para arriba, que después desemboca en las décadas de oro del tango, que son los años 40 y 50 y pico. Después, bueno, hay otra crisis grande de la danza, pero que es una crisis del tango en general, que es a partir de los años 60, porque, bueno, por el retroceso del tango con respecto a otras músicas que empiezan a dominar en el momento y otros factores que sería bastante extenso de compartir, pero bueno, es una gran crisis que tiene el tango en general y la danza, por supuesto, 60, 70, 80, se agrava con el tema de que en la época de la dictadura, bueno, reuniones en la noche, en clubes, en cosas, tampoco era como muy posible. Y el tango danza se pasa a limitar a ciertos espacios muy reducidos o ocasionales y generan realmente una brecha entre la gente que bailaba en los 50 y la que después en los 80 quiso otra vez empezar a bailar, ¿no? Faltan generaciones de gente bailando ahí porque hubo una crisis enorme de los espacios y de la cultura en general, pero en el tango específicamente. Es multifactorial todo, ¿no? Y bueno, y después a partir de lo que son los años, yo diría los 90, arranca de antes, pero llamémosle de los 90 para adelante, una revalorización
de todo lo cultural, en realidad, de todo lo regional, porque esto va desde, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Hablemos de nosotros, de la revalorización de la música popular uruguaya, de las tradiciones, de lo que es la artesanía, en fin, de todas las cosas que tienen que ver con nuestra identidad, empiezan a tomar valor, y entre ellas el tango también, como una expresión artística. Digo, podría hablar del tango, pero pasa lo mismo con la murga, con el candombe, con todo. Entonces, en ese momento hay un resurgimiento y una puesta en valor de la gente que en aquel entonces ya era gente grande, que venía de la época de oro y que tenía como mucho conocimiento para transmitir al interés de las nuevas generaciones que se acercaban a eso, como nosotros nos acercamos en su momento con 20 años o menos, y toda era gente grande, este, gente de 40, 50, 60, y bueno, y nos veían a nosotros como chiquilines que decían, qué lindo que les interesa el tango, ¿no? Y éramos sapo de otro pozo. Y bueno, eso se da un poco, y, y bueno, pasa en la música, pasa en la danza, y después se da también, sigo porque es muy abarcativa la pregunta. Yo diría lo que se llamó tango nuevo, que tú lo mencionabas ahí en un momento, Andrés, es un poco producto de todo eso, y es bastante complejo de explicar, pero si lo tuviera que resumir, es un proceso que se da con una explosión de un montón de gente que se acerca a la danza, que viene influenciada por eh, los grandes espectáculos que se venían dando, que primero fue tango argentino de los 80 que recorrió el mundo, y después, en el caso de nuestra generación, lo que es la influencia tremenda que tuvo la compañía Tango por Dos, de Miguel Ángel Soto y Milena Plebs, con espectáculos que realmente nos sentíamos identificados con esa forma de bailar, y queríamos bailar como bailaban ellos. Y, y bueno, y un montón de otra gente que se puso a estudiar por dos factores. Primero, que gente que tenía formación de danza se interesó por el tango. Y gente que era solo del tango, que con el advenimiento de los espectáculos y empezar a trabajar con el tango y tener que dar exhibiciones, etcétera, se puso a estudiar danza también. O sea, trató de incorporarle elementos de la danza en general, o de la danza tradicional, al tango, porque las exhibiciones o los escenarios requerían otro conocimiento y otra forma de hacer las cosas. Entonces, con esa mezcla de información y de estudios, se empezaron a generar otro tipo de conocimientos y de experimentación que va a derivar en nuevas formas de bailar, que los propios que lo hicieron no le llamaban nuevo, ¿no? Yo creo que la gente de afuera, la gente del exterior decía esto es tango nuevo, pero lo que lo estaban haciendo realmente no querían ponerle ese nombre, porque eso implicaba bueno, si esto es nuevo, lo otro es viejo, y en realidad no era esa la idea. Pero sí hubo muchas formas nuevas que realmente fueron muy interesantes, porque eran cuestionamientos a cosas, cuestionamientos al abrazo, por decir, bueno, ¿por qué tengo que estar en un abrazo cerrado? El abrazo se puede abrir. ¿Por qué siempre tengo que estar en el eje? ¿Puedo salir de eje? ¿Por qué tengo que bailar siempre de esta manera? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas? Y bueno, y desde la parte técnica se incorporaron muchos elementos. También se bailaba tango con otras músicas, fue un momento de experimentación. En fin, hubo como un momento muy fértil digamos, de intercambio y de replantearnos un montón de cosas, que realmente fueron muy novedosas, y ocuparon todo nuestro tiempo, porque estábamos todo el día con eso, y después pasó un poco porque, bueno, eso se fue decantando, se fue procesando, y se fue incorporando, y otra vez volvió a lo que era el tango de antes, bueno, pero con todo ese conocimiento que había quedado ya adentro y que estaba en nosotros, en los bailarines del momento, y creo que enriqueció muchísimo. Pero fue un periodo muy,
muy fermental de mucho trabajo y de mucha apertura también de parte de la gente que lo creó y de todos los que lo fuimos experimentando, ¿no? Vos hablás ahí de los bailarines del momento, porque bueno, vos integraste parte de, de ese momento histórico y te tocó estar, eh, creo, creo, no, entiendo que en Argentina y Uruguay en forma de, bueno, de bailarín y también viendo todo ese movimiento, más allá de que el tango es rioplatense, ¿son etapas o son momentos diferentes en Argentina y Uruguay? ¿Son similares? No, yo creo que fueron diferentes porque somos un país muy chiquito al lado de un gigante y además hay procesos que se dan diferentes. Tenemos que pensar en un mundo del tango en ese momento que no hay internet, que nosotros, por ejemplo, para conseguir un video de una pareja de baile que queríamos ver cómo bailaba, teníamos que ir a Argentina, alguien te hacía una copia, traías un VHS y bueno, y después le rompíamos la cinta de darle para atrás y para adelante porque era la única manera de tratar de ver qué hacían, cómo lo Bueno, hacían, una locura. Y acá, bueno, estaba el tango danza acá estaba, se mantuvo en algunos lugares muy específicos y, y estaba como si fuera de otra época, ¿no? Como si alguien llegara y dijera, esto es el tango y vos venías de otro lugar y decís, pero esto es increíble, esto parece de no sé qué tiempo y está como encapsulado y quedó congelado ahí. Hubo un punto de quiebra acá que fue el que abrió la apertura del tango, que fue la Cumbre Mundial del Tango del año 96. Si bien se enseñaba ya tango en algunos lugares, y acá hay que reconocerle al profesor José Herman, que fue el primero que empezó en Joven Tango a dar clases de tango cuando parecía una locura que alguien enseñara tango. El tango se bailaba, el tango no se enseñaba, la gente bailaba porque había aprendido por imitación, y esto de enseñar tango era algo que no se entendía. Él fue el primero que empezó y después, bueno, siguieron muchos profesores más. Pero en la cumbre del tango, ¿qué pasó? Hubo muchas actividades de tango y gente que vino de otras partes del mundo y participó en la cumbre del tango y bailaba. Yo qué sé, me acuerdo de algunas parejas, una pareja de Canadá, unos que bailaban, que le llamaban estilo canyengue, no sé, cosas que eran raras de ver acá y que llamaban la atención y eran distintas a lo que se bailaba acá. Entonces, bueno, eso generó también un montón de, de problemas y de conflictos y de discusiones de, bueno, cómo bailamos nosotros, cómo bailan en otros lados, cómo bailan en Argentina, cómo bailan en Europa, esto es nuestro, esto no es nuestro, estamos perdiendo nuestras raíces, estamos copiando a los otros, bueno, un montón de debates interesantes que después pasaron. Eh, pero pienso que haber sido más o menos el mismo proceso que se dio en Argentina, pero un poco a destiempo y un poco en un contexto más chico y más confuso y más entreverado, ¿no? Porque la información llegaba digamos, a destiempo y a su vez eh, por canales raros, ¿viste? Según quien lo dijera, cómo, gente que iba a Buenos Aires venía y traía parte de información y parte no, y bueno, entonces se iba generando como un teléfono descompuesto muchas veces y a su vez los bailarines de aquel momento que fuimos aprendiendo medio así a los ponchazos y tuvimos también la suerte de que gente que vino del exterior y se instaló acá en Uruguay empezó a dar clases regularmente, ¿no? Recuerdo José Artigas y Verónica Cordero, Omar Correa, gente que se instaló y empezó a generar también alumnos bueno, y una mirada que realmente ayudó a la evolución. Pero si le preguntas a gente de Argentina, te va a contar más o menos lo mismo con diferencia de años y a escala argentina, pero más o menos el proceso debe haber sido similar. Esa lucha entre los de antes y los de ahora, porque esto no es tango, porque antes se bailaba así y ahora esto están haciendo
están haciendo algo que no es el verdadero tango. Bueno, en fin, todo eso que se dio toda la vida y se va a seguir dando, supongo. Pero más o menos el proceso fue así. Y ahí nos lleva un poco la expresión esta, todos hoy nos gusta decirnos milongueros. eh, y un poco hablando contigo en alguna de las reuniones previas, surgía esto, ¿no? O sea, quedaba arriba de la mesa eso de, ¿hay milongueros todavía o no, Martín? Bueno, eso depende de lo que entendamos por milonguero, ¿no? Claro. Yo creo que acá hay que diferenciar, voy a tratar de ir al concepto de lo que se entiende en general por milonguero. Sí, o el que vos pensás acá, como hablamos, es opiniones, o sea, y no nos arrogamos la verdad, así que bueno, libertad total para... Sí, yo pienso que milonguero, no me voy a ir a los orígenes lejanos de lo que es un milonguero o la evolución de lo que podría ser una persona, digamos, de la época y que después se fue transformando. Vamos a hablar de lo que sería alguien que va a la milonga. Eh, yo creo que hay dos tipos. Uno era la pareja de barrio de toda la vida que iba a la milonga y tenía su mesa reservada y era su actividad de salida, ir a bailar. Y que bueno, dentro de la milonga tenía su respeto, su estatus, bailaba, la gente la reconocía y realmente eran creadores y hicieron de ese baile pueblo, de barrio, un arte, porque realmente esos son los verdaderos creadores de lo que hoy entendemos por el baile de tango, que gracias a ellos eh, se generó de la manera que se generó. Y ahí hay particularidad de gente increíble, parejas de baile eh, que realmente hicieron como un código interno que podían bailar solo entre ellos y, y realmente decís cómo lo hacen y después cuando de repente por alguna circunstancia después se hicieron famosos y alguien, bueno, bailó con ellos, no podían, o sea, ni las señoras le entendían a otros bailarines, ni él podía transmitirle a otros bailarines en algunos casos, porque realmente habían generado algo único en esas parejas. Bueno, hay muchos casos de esas parejas que realmente tenían en la milonga su actividad y eran milongueros porque, bueno, iban a los clubes o a los salones y bailaban y tenían sus amigos por lo general siempre bailaban juntos entre ellos. De ese tipo de milongueros, de gente de toda la vida que fue a la milonga, ya prácticamente no existe más. Muy pocos casos porque, bueno, era gente muy grande. Después está el otro tipo de milonguero que es el de la noche, el personaje de la noche, solo o sola, que va a la milonga o a las milongas, y que vive de noche. Que cuando empieza la hora de la milonga, como que renace y es otra persona, como que crea un personaje de sí mismo y nadie sabe qué es lo que hace en el día, aparece en la noche, ¿no? Es como un vampiro. Y esas personas eran gente que tenía, viste, horas de pista, de noche, eh, yo qué sé, ese tipo de milonguero que de repente, en el caso de los hombres, que de repente iban a una milonga y se acodaban en la barra y se tomaban 10 whisky en la noche, y de repente se gastaban todo el sueldo en la milonga. De esos tampoco hay más porque eh, ya cambió la cultura, cambió la forma, es otro tipo de personaje que me parece que ya prácticamente ha desaparecido. Disculpa, Ahora, Martín, sí, son dos conceptos bien distintos, porque uno es el bailarín que va siempre a la milonga, que es respetado, que es reconocido, y el otro es el nocturno, el nochero, sí, que que también es no, reconocido y también. son dos personajes diferentes que sí se les podía decir milongueros. Sí, sí, que se entendió milonguero, porque yo recuerdo, por ejemplo, ver gente grande que decía, mira, ya está fulano que es un milonguero. Bueno, y era una persona respetada, por supuesto, porque tenía un saber que otros no tenían. La gente que iba a la milonga quería saber lo que él sabía, y, pero es un personaje que fue desapareciendo porque, bueno, porque fueron pasando los años. Pero sí, son dos perfiles totalmente distintos
de lo que serían la pareja de milongueros o los milongueros o el milonguero o la milonguera, digamos, gente de solos o parejas o solos, digamos, más o menos eso sería así. Los dos tipos de lo que en su momento cuando nosotros empezamos a bailar con Regina y íbamos a las milongas, decía, bueno, están los milongueros, o sea, está fulano que es milonguero, está o fulanita que es una milonguera o la pareja de milongueros, y eran, eso era, ¿no? Igual el término, porque por ejemplo, entonces nosotros teníamos como ese concepto que no sabíamos cómo usarlo y entonces yo me tengo que decir que soy tanguera, pero no me gusta cómo suena. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, si entendemos por milonguero la persona que va a bailar a la milonga, todos somos milongueros. Somos todos milongueros, claro. Claro, somos todos Como milongueros, que ha por eso. cambiado el concepto, Claro, claro. porque cuando nosotros empezamos en el baile, el milonguero era, no era el bailarín profesional, era la persona de la milonga, que iba a la milonga. Nosotros que bailábamos y bueno, no sabíamos si éramos milongueros o no, porque nos gustaba ir a la milonga también, pero a su vez empezamos a dar clases y después éramos bailarines profesionales y decir, bueno, no soy milonguero, entonces soy bailarín profesional, soy bailarín de tango, ¿qué soy? Este, y bueno, y después fue cambiando también el concepto y creo que, bueno, al desaparecer ese tipo de milongueros, está la gente que baila hoy en día, que también, bueno, si cada uno se considera milonguero porque va a la milonga, está bien, digo, somos todos milongueros los que vamos a la milonga. Una consulta, esos milongueros tanto de pareja o el de la noche que decía, ¿aportaban nuevos pasos? ¿Cómo generaban, o eso se iba formando en las improvisaciones? Eso, yo recuerdo con reuniones tuyas previas o de algún video que uno ve, de alguna documental, como que no se robaban los pasos antiguamente, como que no había una estandarización en el tango. Bueno, sí, es cierto eso que decís. Siempre los que tenían más estatus, digamos, dentro de la milonga, como milongueros o como gente que eran bailarines de muchos años, eh, tenían cierto recelo con sus pasos, ¿no? Este, no porque lo hayan inventado, en algunos casos sí, pero en otros casos eran porque lo hacía fulano o mengano. Menganita hacía esto, fulanito hacía esto, entonces había un respeto hacia lo que hacía el otro, ¿no? eh, digamos, se copiaban de reojo, pero trataban de no hacer, bueno, si esto lo hace Leopoldo, yo voy a hacer lo mío. Eso se lo dejo para Leopoldo porque no voy a estar robándole a Leopoldo. Van a decir, ah, estás haciendo los pasos míos. Hubo casos, he sabido de casos de gente que me lo han contado, de bailarines profesionales, que en un escenario ha habido hasta riña de fuera de, tras bambalinas, digamos, de decir, estás haciendo un paso mío o lo que fuera, ¿no? Cosas duras, digamos. Recuerdo una vez una anécdota increíble de acá, de una pareja que por allá por los 90 dio una exhibición y, y después me enteré de que quería ir a Gadu a registrar una figura porque se la estaban robando, ¿no? Cosas insólitas que de repente se daban en aquel momento, que hoy en día parece ridículo pensarlo con toda la información que hay disponible, pero que en aquellos momentos sí había recelos y había, digamos, algunas broncas por eso. Todos los bailarines que eran famosos o conocidos en aquel momento, todos tenían sus particularidades y sus cosas que hacían bien y que realmente lo destacaban. Muchas veces por inventores de cosas y otras veces porque realmente hacían determinadas cosas que las hacían muy bien y se destacaban por eso, ¿no? Martín, en esto que tú estás explicando, eh, bueno, hay como un núcleo muy duro en donde una pareja de baile crea su propio baile, se comprende entre sí, pero no puede dialogar con esa danza con otros, porque, como tú decías, no se entendían o no llegaba el líder a transmitir o la follower a recibir la información del otro porque no conocía el idioma, el lenguaje. Pero en un momento se da esta globalización o universalización del tango danza y hoy es probable que si uno va a una milonga de cualquier parte del mundo pueda bailar con una persona que quizás no habla ni siquiera el mismo idioma y se llega a entender. O sea, ese es un fenómeno que es real
¿Y qué es lo que explica esa globalización y cuáles son los pros y los contras que vos entendés que existen a eso? Sí, bueno, primero voy a hacer una salvedad. No es que en todos los casos no se podían entender, ¿no? Sí, También no, voy al caso sí, sí. extremo este. No, por eso, caso extremo. En general, digo cómo se generan esos códigos internos a veces de las parejas de bailar muchos años juntos. Mira, cuando el tango como que explota en todo el mundo, que no es de un día para el otro, es un proceso, se empiezan a dar situaciones muy extrañas de que de repente bailarines que no estaban preparados para dar clases o que nunca se habían planteado dar clases, de repente se encuentran en un lugar donde tienen, yo qué sé, 200 personas y tienen que dar clases. Gente que de repente no sabe bailar. O sea, recuerdo gente de tango argentino que me decía, o sea, íbamos a Ámsterdam y eh, Borges, me acuerdo, por ejemplo, que me decía, de repente tenía que dar una clase y había 200 personas, ¿y qué hago? ¿Entendés? Entonces, creo que todo eso fue generando una metodología, entre comillas, llamémosle, o una forma de tratar de ordenar un poco lo que es el baile improvisado para tratar de enseñar. No es ni un método ni nada, pero se fue como tratando de darle forma al conocimiento para decir, bueno, hablemos de un paso básico, hablemos de una estructura, por lo menos para arrancar, porque si no esto es una locura. O sea, era imposible hacer como había pasado durante toda la historia del tango, que la gente aprendía por imitación, por mirar en el tiempo. Ahora había que dar clases rápidamente y darle elementos para que se pudieran manejar. Entonces, bueno, por eso se van generando ciertas formas de decir, bueno, la salida básica o el paso básico, se le ponen tiempos, se le ponen posiciones, que como toda estructura tiene sus pros y sus contras, pero creo que sirvió para más o menos ordenar y tratar de arrancar por algo, ¿no? Porque es muy difícil decir una persona que no baila nada y que no sabe ni por dónde empezar, decir, bueno, esto es libre. Entonces, bueno, pero es libre, pero ¿qué hago? Entonces, eso me parece que es el proceso. Y otra cosa que trajo ese proceso es que se estandarizó, digamos, una forma de enseñar que se expandió en todo el mundo y permite de que hoy en día una persona que de repente no habla tu mismo idioma, ni tiene tu misma cultura, ni tu lenguaje, bueno, vas de viaje, te bajas de un avión, vas a una milonga en Corea del Sur, por decir, entras a la milonga, sacás a bailar ahí y bailás como si estuvieras bailando acá. O sea, es increíble, pero eso sucede hoy en día en cualquier ciudad del mundo, porque hay milongas en todas partes. Entonces, se dio esa globalización, que también tiene sus pros y sus contras, porque ahora se critica de que todos bailan igual, pero creo que tienen una lógica, digamos, tiene una lógica y tiene una fundamentación, ¿tá? Porque las marcas son porque son así y se hacen de determinada manera porque tiene un porqué, y no como de repente te decían gente de antes que te decía, bueno, yo con la mano le hago esto, entonces ella me entiende, pero con la mano y después agarró a otra persona con la mano y bueno, y la mujer o la pareja va a sentir de que en realidad le está reventando la espalda porque le está empujando para un lado y para otro, pero no entiende nada. O sea, me parece que hay todo un lenguaje corporal que se ha construido positivamente y que está bueno que así sea. Eso sin salir de algo que también yo escuchaba, creo que en alguna participación tuya, en algún espacio, que también, digo, el tango como una danza que maneja la improvisación, o sea que uno nunca va a bailar la misma tanda de nuevo. Vas a bailar quizás los mismos tangos, pero no vas a realizar el mismo baile, ¿no? Digo, eso tiene un nivel de creatividad, de dificultad muy importante, ¿no? Sí, eso creo que es el desarrollo del tango en todo el mundo, es por eso. Por el abrazo, que es un abrazo cerrado que no se da en otras danzas, un abrazo real, digamos, no una posición de baile que hay que bailar, esto se baila así o asá, como las danzas del ballroom, por decir de alguna manera, que tiene que ser de determinada manera, sino que esto es un abrazo más natural, más como nos abrazamos acá en el Río de la Plata. Entonces, esa es una de las llaves del éxito del tango en todo el mundo. Y por otro lado, el tema de la improvisación.
bueno, uno sale a bailar y si bien tiene dos o tres cosas claras, voy a hacer más o menos esto, más o menos lo otro, pero no sabés qué vas a hacer en realidad, vas construyendo sobre la marcha y bueno, esa es otra de los éxitos del tango en todo el mundo. Creo que esas dos cosas, sumado a la música, que es riquísima, me parece que es lo que ha logrado que el tango hoy en día esté en todo el mundo con una fuerza y un furor impresionante. Y que haya aprendido tanto, ¿no? Creo que la danza que más ha aprendido en todo el mundo por eso. Características. Voy preparando un poco a los que están siguiéndonos para que, bueno, vamos a abrir, como sugería hoy Leopoldo y vi que en un principio, un espacio para preguntar, capaz que a través del chat, capaz que si alguno se anima y levanta la mano, le damos bueno, aprovechar algo que ya vimos todos durante toda esta hora casi que ha pasado bueno, la generosidad y el conocimiento de Martín en este tema. Y, y yo quería aprovechar también porque era una instancia que nos habíamos reservado. Tuviste vos la oportunidad junto a Regina de no solamente visitar muchos lugares como bailarín, pero participar en un montón de proyectos y también estar viviendo en Buenos Aires en esa etapa o esa época fermental, digamos, del tango, ¿no? De esos 90 y lo que hablamos de ese resurgimiento. Eh, ¿alguna anécdota, vivencia, cosas que te dejó esa experiencia de vida que, bueno, te interese compartir? Bueno, yo qué sé, hay muchas cosas que nos tocó Ujú. vivir. En el caso nuestro, desde acá, desde Uruguay, íbamos a Buenos Aires a tratar de aprender y de repente era una época muy costosa para nosotros, en la época de Menem, donde estaba la dolarización y nos costaba mucho juntar plata para poder ir a aprender allá. Eh, y bueno, entonces todo lo vivíamos muy intensamente porque teníamos como poco tiempo en Buenos Aires y teníamos que aprovecharlo al máximo. Recuerdo perfectamente la impresión que nos dio una vez que fuimos a una milonga que nos habían dicho en la calle Oro, que era la Viruta, pero la Viruta, la primer Viruta de la calle Oro, cuando entramos ahí vimos un montón de gente joven bailando. Claro, para nosotros era eh, algo totalmente novedoso, que nos llenó de energía porque primero veíamos que bailaban re bien, que había gente joven, o sea, hay gente que era joven como nosotros y bailaba tango y tenía como ese espacio increíble que era la Viruta de la calle Oro. Y bueno, eso fue un impacto que para nosotros fue un antes y un después porque eh, pensamos, bueno, estamos bien, vamos por buen camino, o sea, esto no somos solo nosotros, hay otra gente que también se interesa por esto. Y volvíamos a Montevideo con toda esas pilas recargadas de lo que era Buenos Aires. Y después, bueno, algunas milongas que en Buenos Aires eran milongas duras, ¿no? Que se cortaba el aire con cuchillo, o sea, milongas tradicionales donde tenías que pararte a bailar y sentías que te estaban mirando y que había mucha presión a la hora de bailar. Que bueno, que fueron momentos que en la interna nuestra como pareja fueron mojones, digamos, que fuimos superando, que ahora lo pensamos tantos años después y eran situaciones que la vivimos con mucha intensidad y que las recuerdo porque fueron momentos clave, digamos, de nuestra vivencia como bailarines. Te traslado una pregunta que Daniela eligió ponernos por acá por chat y dice así, ¿qué te parece que si el tango, perdón, ¿por qué te parece que si el tango es una danza de improvisación, se sigue enseñando a través de secuencias de pasos? Entiendo que ordenar ayuda, pero ¿cómo se rompe ese orden para llegar a la improvisación? Bueno, buenísima esa pregunta, porque ese es uno de los grandes temas, cómo enseñar el tango. En primer lugar, cómo enseñar, porque si pensamos que es una danza popular creada por un pueblo o por dos pueblos, que en definitiva somos lo mismo, eh, debería ser fácil.
Digo, si la gente bailaba por imitación, ¿por qué ahora para bailar tango hay que apretar el abdomen, respirar, inflar el pecho, pensar en el eje, pensar en el centro, y si voy a tierra, y si todas esas cosas que digamos que antes la gente bailaba, nada más. Entonces, creo que si nosotros a una persona que llega por primera vez a una clase de tango lo llenamos de cuestiones técnicas, porque es un proceso que estamos viviendo nosotros, entonces le queremos transmitir, no, la mano la tenés que poner acá, y el eje acá, y tenés que pensar en esto, y en lo otro, y en lo otro, lo enloquecemos, los enloquecemos, y es muy difícil arrancar. Pienso que quizás hay que vivir un proceso de aprendizaje en el cual sí hay que aprender alguna estructura para arrancar, para poder romper esa estructura, no podemos quedar presos de una estructura, pero la improvisación por la improvisación es muy difícil. O sea, arrancar improvisando de cero es casi imposible, porque si no, tampoco tenés ninguna regla a la cual agarrarte y no sabes qué hacer. Entonces, me parece que hay que ordenar el conocimiento y poder decir, bueno, ciertas cuestiones técnicas hay que saber, porque por algo estoy tratando de aprender, eh, y después hay que ir buscando esa improvisación. Pero esa improvisación no es de un día para el otro, porque uno se empieza a dar cuenta que también lo que son secuencias de pasos, hablemos de secuencias de pasos. Eh, Está bueno saber secuencias de pasos, ¿por qué? Porque te dan formas de ingresar a ciertas posiciones, te dan cuestiones técnicas que tienen ciertas posiciones que tenés que atravesar. Entonces, a veces aprendés secuencias de pasos o pequeñas estructuras, llamémosle figuras, por decirlo de alguna manera, que te ayudan a mejorar ciertas cosas de la técnica para después, cuando uno está improvisando, poder pasar por situaciones similares y ya las tenés resueltas de alguna manera. Entonces, me parece que es cierto que durante mucho tiempo se enseñó por figuras. Entonces, yo recuerdo personalmente ir a Buenos Aires y tomar clases grupales o privadas, y después irme al hotel y anotar. Entonces salgo para la izquierda, después giro, después le marco acá, después, y me hacía unos inventos porque no sabía cómo escribir las cosas, y después cuando venía a Montevideo leía eso, y decía, ¿qué quise poner acá? Ya me había olvidado, era un desastre. O venir como loco, y nos filmábamos con Regina para no olvidarnos de los pasos que habíamos aprendido. Y eran secuencias larguísimas, y después vos decías, pero ¿cómo estaba tratando yo de memorizar una secuencia muy compleja que es enorme, cuando en realidad si la desglosás y vos entendés cómo hacer esa secuencia, eh, no tiene sentido memorizarla, digamos, todo el chorizo entero, ¿no? Y entonces ahí hay que pensar que cómo se está enseñando, por un lado. Eh, Nosotros tuvimos también algunos maestros que nos hicieron el clic en algunas cosas en aquel entonces que también nos ayudaron a pensar, y después que vos lo entendés, la estructura del baile, la entendés cómo funciona y la podés desglosar, recién ahí podés pensar en una improvisación más real, ¿no? Aunque siempre vas a estar dentro de pequeñas estructuras, pero como si fueran códigos, ¿no? Pero creo que puedes llegar a una improvisación bastante real, teniendo en cuenta de que aprendiste ciertos mecanismos que te van a ayudar en esa improvisación. Porque la improvisación por la improvisación misma no es que me pongo a bailar, miro para el cielo y me sale cualquier cosa, eso es mentira. No es para ningún arte eso. Siempre una técnica tenés que tener, ¿tá? Aunque sea más o menos depurada. Pero me parece que va por ahí. ¿Tuviste alguno de esos maestros que yo a veces escucho en videos de bailarines que cuentan que los milongueros que enseñaban no sabían enseñar y te mostraban el paso y no te lo sabían repetir y que ellos enloquecían, que después fue que se generó una estructura, o sea, esos bailarines, o sea, que como que generaron, se desarrolló, pero de esos maestros que sabían Sí, bailar naturalmente, que no habían tomado clases? sí, sí, por supuesto, sí, sí, que te decíamos, esto es así porque es así, entonces no tenían forma de explicártelo, entonces, bueno, tenían que mostrártelo bailando, y te decían, ¿ves? Es así. Y,
y sí, tenías que mirar y tratar de ver cómo hacía eso, porque de repente no te lo podía explicar muy bien y lo tenías que después experimentar, pero no tenía una forma técnica de explicarte qué es lo que hacía. Esto es así porque yo lo hago así, porque es así, porque es el verdadero tango que se hace así. Entonces, bueno, vos tenías que decodificar eso después, y estaba muy gracioso porque en realidad sin querer te motivaban a vos tratar de indagar y de experimentar y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Que a veces estaban mal y bueno, y después con la sumatoria de muchos maestros así que te iban dando cosas, bueno, vos ibas haciendo como una idea de, lo que me quiso decir antes era esto. De repente te caía la ficha tiempo después, ¿no? Pero hay gente que no tenía formación. Como ninguno de nosotros tuvimos formación cuando empezamos a enseñar tampoco. Bueno, sí, no habiendo preguntas en el chat, uno no quiere monopolizar, pero, y acá ya va más quizás un jugado a una respuesta más personal, porque bueno, hasta ahora lo que se ha estado es transmitiéndonos un proceso histórico que sin duda se ha estudiado y que bueno, que puede tener sus otras verdades, pero que bueno, que es bastante objetivo. Pero, ¿y cómo ves hoy, Martín, el momento actual del tango, en particular en Uruguay y si querés en el Río de la Plata, en esta evolución, ¿no? Porque probablemente dentro de algunos años alguien va a teorizar, dice, bueno, y el 2025 fue un momento tal en el tango. Y con el diario del lunes va a hablar algo de esta época. ¿Cómo ves la época de ahora? Y me parece que es una época muy rica de todo punto de vista, porque hay mucha información circulando, hay notables bailarines por todos lados. Me parece que no es como antes, que cuando nosotros empezamos, que por ejemplo, los bailarines que estaban de gira venían a Buenos Aires en determinado momento del año, entonces uno quería estar ahí para verlos o para tomar clases porque era la oportunidad de tenerlos cerca o de poder preguntar cosas. Hoy en día, primero que hay muchos bailarines radicados en Europa o en Estados Unidos o en Asia, o sea que ha cambiado mucho lo que es el ambiente y el mercado, entre comillas, de trabajo de los bailarines, porque este, ahora están por todos lados y ya radicados en otros países, y entonces eso genera que haya mucha gente que baila muy bien en todas partes. Digo por esos maestros que están, o bailarines que están enseñando afuera, y también por los alumnos que tienen, que ya han pasado muchísimos años y ya hay gente que baila bien en todos lados. O sea que en ese sentido la información circula y todos sabemos, entrando a internet, de quién está bailando y de qué manera y cómo y qué bien que lo hace y las cosas que hace. O sea, me parece un momento espectacular desde ese punto de vista, porque eh, creo que lo difícil es decodificar toda esa información, pero la información está, o sea, está lo que nosotros antes no teníamos, que era más una aventura encontrar la información de tango. Era como que estaba oculta y había que encontrarla, era como un juego. Ahora está todo, o sea, está todo bueno, perdió esa magia de tener que ir a buscar la información, pero por otro lado está buenísimo. Está buenísimo porque lo que a nosotros nos llevó años, de repente ahora en poco tiempo podés tenerlo, ¿no? Ahora tenemos el desafío de entre todo lo que hay, seleccionar bien. Claro, ese es otro Retener. problema. Ese es Sí, otro es problema. otro Información. problema, es otra cosa diferente. Sí, ese es otro problema. Pero bueno, yo qué sé, hay que hacer un camino intuitivo también de ver, bueno, lo que mirás si te gusta. O sea, nosotros siempre fuimos de mirar de determinada pareja y nos gustaba cómo bailaba. Bueno, quiero aprender eso, quiero bailar así, ¿no? Me parece que es eso, quiero bailar como baila esta persona y, y de repente esa persona no sabe enseñar, pero bueno, capaz que otra persona me da las herramientas para bailar como el otro o como la otra. Porque muchas veces hay excelentes profesores que de repente no son buenos ejecutantes o viceversa. Pero bueno, capaz que eso es parte también de la seducción de esto, ¿no? El que uno pueda hacer su propio camino y como vos me decías que te cae la ficha en un momento X de algo que viste hace mucho tiempo y que te da en ese momento el elemento para el cambio que vos necesitas.
Por ahí esa búsqueda es lo lindo, ¿no? Lo que atrapa tanto del tango. Como vos decías, además del Totalmente. abrazo, de esto, digo, eso es muy rico. Nos, nos aportaba algo, Héctor, por chat, y es que en 1911 aparece el primer manual de tango danza en Inglaterra de Charles Ford. No sé si es un dato que lo aporta Héctor, capaz que lo quiere desarrollar, pero bueno, un manual de tango danza en 1911, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de manuales que van apareciendo con el tiempo de profesores que en determinadas academias enseñaban también diferentes ritmos, entre ellos el tango criollo o el tango de salón, y qué cosas se podían hacer en tango de salón para, digamos, para ser aceptado, y qué cosas no. Eh, Hay acá también en Uruguay algún manual que ha aparecido de algún profesor de principio del siglo, eh, un profesor de Salto, por ejemplo. Después, por ejemplo, yo estuve revisando en bibliotecas en París y encontré en el año 14 también un manual de un profesor de tango que en esta época que decía yo de la tangomanía daba sus clases, entre ellas tango, ¿no? Porque también se enseñaba otras cosas, como decía hoy. Pero, pero bueno, son esas cosas que van pasando en la historia, ¿no? Y acá en Montevideo había también academias y profesores que eran conocidos por su clase de tango. Si querés aprender tango, anda con fulano y mengano, que son los profesores de tango, ¿no? Y que de repente capaz que era gente que no bailaba en la milonga, o que era gente que hacía de repente algún espectáculo, en algún cabaret, o era medio bailarín de varieté, así, y bueno, y como era conocido o conocida por la pareja por bailarines de tango, daban clases. Digo, o porque tenían plata y anunciaban en el diario y vivían de eso. Pero de repente no eran el referente de la interna del ambiente, ¿no? Pero está, esas cosas pasan también. Bueno, pero es que no existe una verdad única, es parte, como decía, del encanto de esto y bueno, uno puede ir construyendo su baile, su filosofía, ¿no? En cuanto al baile también de cómo quiere bailar, de a qué se quiere parecer. Tiene esa, Sí. esa impronta maravillosa, ¿no? Nosotros a veces nos decían, por ejemplo, algunos maestros nos decían, por ejemplo, no, la verdadera base cruzada es cuando salís al costado y haces esto, esto y esto. Esa es la verdadera, lo demás no. Después ibas a otro y te decía más o menos lo mismo con otro matiz o otra cosa totalmente diferente. No, antes nunca se bailó así, antes no se bailaba así, se bailaba de otra manera. Bueno, pues en diferentes lugares se bailaba diferente, distinto. Claro. Incluso en Buenos Aires, por los barrios había también estilos y formas en los lugares donde había más espacio, en los lugares donde había más, eh, más parejas en lugares reducidos, tipo de confitería, así, que después se le llamó el estilo milonguero, pero que eran lugares más apretados, donde, bueno, no hay espacio para hacer las cosas que se hacían en otros salones de otro barrio, donde había más espacio. Era imposible hacer giros o tirar enrosques o cosas que en un lugar donde están uno apretado con el otro, es imposible. Bueno, pero no es que sean estilos, son por características de los lugares, se van dando diferentes formas, pero no es que una sea la verdadera y la otra no, o mejor que la otra, son formas diferentes. Bueno, Martín, la verdad que espero que dentro del tiempo que contamos te haya sentido cómodo en cuanto a poder redondear ideas. En lo personal creo que nos aportaste un montón. Volver a agradecer mucho tu generosidad bueno, en darnos tu tiempo, en darnos un tiempo previo para poder preparar un poquito esta instancia de charla. Y creo que, bueno, hemos contribuido de alguna manera, y vos mayormente, o en el 99%, bueno, a aportarnos una información que seguramente muchos tomamos por primera vez y que creo que nos va a aportar un montón en varios sentidos. Estuvimos compartiendo ahora en el chat tanto el Instagram como el canal de YouTube de Tango Revelado,
que son plataformas en las que vos estás compartiendo contenidos, y sé que, bueno, estás por tu vinculación también al tema con otros proyectos. No sé si querés compartirnos alguno en particular, o ahí encontramos todo, o qué encontramos ahí, ¿no? En esas plataformas. Bueno, primero agradecerles, siento que hablé mucho y me gustaría haberlo escuchado más a ustedes y que pudiera ser más un ping-pong de ida y vuelta. Capaz que me fui por las ramas en algunas cosas. Así que les pido disculpas, me hubiese gustado que fuera más de ida y vuelta. Igual, si quieren preguntar algo ahora, lo pueden hacer. Y después sí, en esas plataformas, digamos, tanto de YouTube como Instagram o Facebook, no sé, Tango Revelado, está por ahí y ver compartiendo materiales. Tengo mucho material para compartir, incluso de acá, del Uruguay. En algún momento dije, voy a empezar a desempolvar videos de los 90 de bailarines que había acá o Eso exhibiciones está muy bueno. Mm. que me parece que está bueno para compartir de gente que algunos están todavía bailando, viven y luchan, y otros que, bueno, que lamentablemente ya no están y que sería muy interesante que se conozcan, ¿no? Esos bailarines. Así que bueno, de a poquito voy a ir compartiendo esos materiales y, y bueno, y muchas otras cosas más que he ido recopilando de hace más de 20 y pico de años de materiales históricos de tango que pienso que llegó el momento como de empezar a compartirlos y bueno, ya hay mucha cosa que tengo subida y de a poco voy a ir subiendo más, promocionándola como corresponde. A Creo mí me que quedó de lo que estabas hablando anteriormente, es como el espacio definía capaz que es hasta el estilo, porque en una cafetería capaz que tenías que hacer un abrazo más cerrado y capaz que más trabado, y en otros lugares tenía. También el piso determinaba, porque tú al principio cuando la charla hablabas pero pisos de barro, digo que también hay lugares que estaba apisonado el piso, que no eran lugares porque vamos a decir, en el tango vos tenés que caminar hacia adelante, hacia atrás, laterales y pivot, pero lugares que pivot capaz que no podrías ni hacer. Sí, sí, por supuesto. Y también en otra época que había bailes, por lo que me cuentan, ¿no? En clubes que de repente era, yo qué sé, como dicen en Buenos Aires, ¿no? En la cancha de básquet, el piso era de pavimento. Claro, Y bueno, pero la gente bailaba igual. Es decir, eran otros zapatos de otra época y vos decís, ¿cómo bailaban con esos zapatos? ¿Y cómo jugaban al fútbol con esas pelotas pesadas de cuero así, cosido, y que se mojaba y pesaban 3 toneladas? Y bueno, y jugaban igual. Esto es más o menos lo mismo. Pero sí, el lugar condiciona muchísimo, ¿no? Al estilo y a la forma. Incluso después se empieza a generar también algo de condicionamiento de la música que se pasa. ¿No? Porque, bueno, más o menos se va pasando cierta música que es la que queda mejor para esa forma de bailar, ¿no? O por la bailar. gente que va. Y en el eh, caso acá capaz que leí lo que puso Julieta un poco, pero que fue medio trabajado al inicio, ¿no? Que era, claro. No, Julieta nos habla de que tal vez amerite un charlatango aparte, ¿no? Pero que efectivamente la danza inició siendo de varones, algo que Martín también creo que en algún lugar ha aclarado, cómo fue la incorporación de las mujeres, y de ahí al día de hoy, que ni siquiera hablamos de mujeres y varones, sino de quienes llevan y son llevados. Ujú. Eh, no sé si eso forma parte, Martín, del mito, o que efectivamente, yo creo que te lo he escuchado en alguna intervención tuya en algún espacio, esto de que el tango tiene un comienzo como una danza entre varones solamente. Sí, mirá, un poquito lo dije, pero lo repito brevemente. Es cierto que se bailaba entre hombres, pero no en el baile social de ir a un lugar de baile, en su momento, que puede ser la academia, o las academias, o las pensiones, o los cabarets, a ir a bailar entre hombres. ¿A alguien se le ocurre en los años 20 que dos hombres iban a ir a un cabaret a bailar entre ellos, adelante de ah, todo el mundo? Es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hombres? Se pasaban los pasos, se enseñaban uno al otro, porque para ir después al lugar social a bailar con mujeres, si no sabías bailar, ¿cómo hacías? Entonces, ¿de qué manera aprendías? Bueno, te lo enseñaba otro hombre.
Entonces, bueno, como hay ciertos registros de entre hombres, como enseñándose o como bailando entre hombres, dice, el tango empezó entre hombres. Pero eso es parte de la mitología. Siempre se enseñaron entre hombres los pasos. E incluso recuerdo gente grande que me ha dicho, eh, milongueros o maestros que han comentado, en tal lugar se hacían las prácticas de hombres, que de repente o íbamos a a jugar al billar a tal lado y subí al primer piso y me encontré una práctica que había 200 hombres que estaban bailando tango. No, se estaban enseñando, digamos. Eh, y eso de los roles hoy en día, que me parece extraordinario, que es otra de las cosas que vimos como empezó de a poco y después fue creciendo, el tema de cambiar los roles, de que era el hombre lleva y la mujer se deja llevar, entre comillas, este, que en el mundo se le llama de líder, el de follower, que después se empezó a enriquecer, este, haciendo al revés, ¿no? Que la mujer lleva, el hombre se deja llevar, o cambiar los roles, o que se baila entre hombres realmente, o que se baila entre mujeres. Eso enriquece muchísimo y me parece que ha sido de los grandes cambios que ha tenido el tango para bien, de poder mezclar los roles en lo que eran los roles tradicionales del tango y enriquecerlo muchísimo. Equipo, no sé si alguna cosita más nos va quedando en el chat o de parte de ustedes, pues ya estamos, bueno, mediando una horita y media casi de conversación. Reitero, yo un poco iba a decir a Martín que no, para nada monopolizó, digo, creo que nos aportó un montón y nos dejaste, Martín, un montón Bueno, de, bueno. reitero, de cosas súper interesantes. Y además con una base muy coloquial, que creo que está bueno, no deja de ser una charla con un contenido brutal, muy profesional, pero con un tono que vos le sabés dar muy agradable, que bueno, yo por lo menos disfruté mucho y espero que el resto de la gente lo mismo. Bien, Bueno, bueno, hay gracias. agradecimientos acá. Y hay a ver, una participación de Dinora, claro, que dice, los cambios sociales, los avances en la igualdad de género y los nuevos enfoques sobre género han llegado al tango, como no podía ser de otra manera, que es un poco lo que marcaba Martín ahora, ¿no? Eh, bueno, Martín, ahora sí, agradecerte un montón. Vuelvo, siempre muy generoso en tu tiempo, en la forma de transmitirlo, en darnos un espacio un domingo de mañana, que sabemos que también a nivel personal implica sacrificio de familia. Así que bueno, esperamos para vos y para todos que haya sido una charla súper productiva. La pueden volver a vivir después en YouTube en los próximos días, en Charlatango, que es nuestro canal. Y bueno, y los invitamos obviamente a seguir también Tango Revelado, tanto en Instagram como en YouTube y otras plataformas en las que van a encontrar bajo este nombre mucho contenido de Martín Borteiro, que tuvo hoy la amabilidad y nos regaló este lindo tiempo para hablar de tango, ¿sí? Un Yo placer. personalmente quería decir, perdón Andrés que te Sí. corte, No, por favor. que Daniela López, que anda por ahí, no me deja decir que yo soy nueva en el tango, porque siempre digo que soy nueva, estoy hace 5 años, entonces me quedé callada porque yo me siento que todo esto para mí es descubrir y entiendo que hay mucha cosa que tengo que descubrir y aprender, entonces hoy me quedé callada, pero yo soy re charlatana. Pero la verdad que me encantó escucharte, te agradezco mucho, y bueno, por eso estuve callada, porque la verdad que no tuvo desperdicio nada. Bueno, muchas gracias. La verdad que está buenísimo el espacio que generan, y cómo lo generan también, porque no es solo decir vamos a hacer un Zoom, se lo toman muy en serio y todas las etapas previas que vivimos, realmente para preparar esta charla también son enriquecedoras para mí también. Y bueno, les agradezco de que esté este espacio. Me encanta de que se quiera difundir el conocimiento y poder contar cosas que de repente nos tocó en su momento a nosotros hace tiempo, aunque parece que fuera ayer, pero pasó el tiempo. Y bueno, y a las órdenes para lo que necesiten, ya sea que de repente les quedó algo colgado y no lo dijeron ahora y después me quieren preguntar en otro momento, encantado de la vida y agradecerles nuevamente el espacio y ojalá haya muchos más testimonios y charla tango de acá en adelante.
Bueno, a ver cuándo te tenemos ahí en la milonga, acodado en la barra, charloteando con Regina. Dale, cómo no, en ¿No? cualquier momento sorprendemos y Bailando vamos. también. Bailando, Claro. sacando, Acodado charlando, pero sacando el también grito al bailando. piso. Sí, Exacto. totalmente. En cualquier momento Bueno, nos encontramos. espectacular. Bueno, un Muchas abrazo gracias. charlatanguero a todos. Nos encontramos Gracias en a la todos. próxima y un placer de nuevo compartir este espacio con ustedes. Abrazo grande. Chao, chao, Chau, gracias. chau, gracias. Gracias. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, El día que me quiera será más linda la vida, mi dulce amor. Y un rayo misterioso